Imaginen un comportamiento que ocurre independientemente de si hay 100 personas en la habitación observando atentamente o, no sé, si no hay absolutamente nadie en un radio de 10 kilómetros. Claro, un comportamiento que, digamos, no busca llamar la atención de un adulto. Exacto. O que no busca escapar de una demanda académica difícil. Es un comportamiento que, por su propia naturaleza, pues se alimenta a sí mismo. Y comprender esa distinción precisa entre lo que hacemos para obtener una respuesta del entorno humano y lo que hacemos porque la propia acción es la recompensa es vital. Es literalmente la llave maestra de la lista de tareas B.6. Y ese es el objetivo fundamental de este análisis clínico de hoy. Vamos a diseccionar, sin margen de error, la diferencia entre las contingencias automáticas y las contingencias socialmente mediadas. Porque, o sea, si como profesionales diagnosticamos mal el mecanismo que sostiene una conducta, el plan de tratamiento fracasa desde el día 1. Desde el primer día, totalmente. Y fíjate, ese es exactamente el nivel de rigor que exigimos. No estamos aquí simplemente para memorizar la teoría de un manual. Así es. Quienes forman parte del ecosistema de supervisión y cursos de Mara Sánchez saben que la meta es construir una élite clínica. Claro, ya sea que estén persiguiendo la licencia en Texas o, pues, buscando establecer un estándar de excelencia en cualquier parte del mundo hispanohablante. Dominar esto es un paso innegociable. Innegociable. Entonces, vamos a entrar de lleno en la materia. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Para quienes nos escuchan, vamos a arrancar con lo más fundamental para anclar los conceptos antes de subir la complejidad. Me parece perfecto. Tengo una analogía en mente, pero quiero ver si sobrevive al escrutinio clínico. A ver, adelante. Las analogías, cuando están bien estructuradas, suelen ser, digamos, el mejor puente entre la teoría abstracta y la práctica clínica diaria. Bueno, digamos que estoy sentado en mi sala y de repente me pica la espalda intensamente. Si yo mismo levanto mi mano y me rasco, pues obtengo un alivio físico inmediato. Ajá. La fricción de mis uñas elimina esa picazón tan molesta. Eso, a todas luces, se siente completamente automático. Totalmente. Pero si te miro al otro lado del sofá, te doy unos toques en el hombro y te pido explícitamente que me rasques la espalda. Ahí ya dependes enteramente de mí. Exacto. Dependo de ti para obtener ese mismo alivio físico. Eso se siente socialmente mediado. La pregunta es, ¿podemos trasladar algo tan cotidiano a la complejidad de una evaluación conductual real? ¿O la clínica es mucho más enredada? Pues mira, la esencia de tu analogía es muy precisa, la verdad. Pero en la práctica clínica necesitamos observar el mecanismo subyacente con lupa. Claro. Lo que estás describiendo introduce el concepto clave de toda esta discusión, el intermediario. El intermediario, ¿ok? Sí, en el análisis conductual aplicado, una contingencia es socialmente mediada cuando otra persona tiene que entregar la consecuencia. Ya veo. Ese otro ser humano es, literalmente, el vehículo necesario para que el refuerzo ocurra. O sea que el comportamiento pierde todo su efecto o su propósito si esa otra persona decide no hacer su parte. Exactamente. Si yo te pido que me rasques la espalda y tú te levantas y te vas de la sala, mi comportamiento vocal de pedir no produce absolutamente nada. Así es, la cadena se rompe porque falta el eslabón social. Por el contrario, una contingencia automática ocurre cuando el comportamiento genera su propio refuerzo de manera directa e independiente. Sin necesidad de nadie más. Correcto. El producto inmediato de esa respuesta, como pues la sensación física en tu piel al rascarte la espalda con tu propia mano, es el refuerzo en sí mismo. No requiere un mediador. ¡Wow! Para quienes nos escuchan, deténganse a pensar en esto por un segundo. Si eliminamos a todas las personas del entorno del cliente, ¿el comportamiento se mantiene exactamente igual? Esa es la pregunta de oro. Si la respuesta es afirmativa, estamos adentrándonos profundamente en territorio automático. Y para llevar esto al nivel de la lista de tareas B.6 de la sexta edición, debemos encuadrarlo en las 4 funciones principales del comportamiento que evaluamos constantemente. Que son las clásicas, ¿no? Sí. Tenemos la función de escape, la función de atención, el acceso a tangibles y, finalmente, la sensorial. Ok. ¿Y las primeras 3? Las primeras 3 requieren casi por definición arquitectónica una mediación social. Detengámonos un momento aquí, porque visualizar esto cambia toda la perspectiva.
Si un niño quiere escapar de una hoja de ejercicios de matemáticas que le resulta, no sé, súper aversiva. Necesita que el maestro se la quite. Exacto. Necesita que el maestro le retire la hoja o le permita salir del aula. Y si quiere acceder a una tableta electrónica, necesita que el cuidador desbloquee la pantalla y se la entregue en la mano. Y si busca atención, pues requiere indispensablemente los ojos, la voz o el contacto físico de otra persona. Claro, siempre hay un humano involucrado. Siempre. Pero la cuarta función, la sensorial, opera bajo sus propias reglas biológicas. Es el refuerzo automático. El acto mismo es la recompensa. Y aquí es donde, digamos, la topografía del comportamiento nos juega muy malas pasadas cuando estamos observando a un cliente, ¿no? Totalmente. Un concepto vital que causa mucha confusión. Y cuando hablas de topografía, te refieres exclusivamente a cómo se ve el comportamiento desde afuera, ¿verdad? La forma física de la acción, independientemente de por qué ocurre. Exactamente eso. Fíjate, dos comportamientos pueden verse visualmente idénticos. Un cliente puede golpearse la cabeza contra la pared repetidamente para que su madre corra asustada a abrazarlo. Lo cual sería atención socialmente mediada, claro. Así es. O bien, puede golpearse la cabeza porque la presión profunda y la vibración en el cráneo le alivia un malestar interno crónico. Y eso sería refuerzo automático. Exacto. La topografía, lo que tú y yo registramos en un video, es exactamente la misma, golpearse la cabeza. Pero la función es otra. Sí, el motor invisible que mantiene ese comportamiento vivo es diametralmente opuesto. Y eso nos lleva de manera directa a uno de los casos clínicos más fascinantes que documentan nuestras fuentes de hoy. El caso de Denali. El caso de Denali es súper revelador. Sí, para dar contexto, Denali es una cliente que tiene el hábito de morderse las uñas. Pero no estamos hablando de morderse un poco las uñas por nerviosismo antes de un examen o algo así. No, es algo mucho más severo. Ella se muerde las uñas hasta el punto de sangrar severamente, causando un daño real en el tejido de sus dedos. Es un escenario clínico que de verdad exige extrema precaución. Según la literatura que analizamos sobre Denali, la evaluación funcional inicial determinó que la función principal de este comportamiento severo era el refuerzo automático. Ok, refuerzo automático. Sí, la estimulación oral repetitiva, la presión específica generada en las mandíbulas al morder, esa retroalimentación física constante era lo que mantenía el comportamiento en tasas tan altas. Y la intervención que se detalla en los textos es muy particular. Porque fíjate, no le dicen simplemente que pare. No, eso nunca funciona. Claro, no le enseñan a usar una tarjeta para pedir un descanso, ni usan, no sé, un sistema de economía de fichas para premiarla por no morderse. Exacto, porque no atacaría la función real. La intervención consistió en proporcionarle bloques de silicona que se colocan específicamente en las puntas de los dedos. Básicamente, ella muerde la silicona en lugar de su propia queratina y tejido. Es brillante, porque en el diseño de tratamiento la intervención tiene que igualar mecánicamente a la función. Igualar mecánicamente, ok. Sí, si el refuerzo es automático y de naturaleza sensorial, proporcionar un comportamiento de reemplazo debe ofrecer, de alguna manera, esa misma retroalimentación. Claro. La silicona le da a Denali la resistencia, la textura y la presión que sus mandíbulas buscan desesperadamente. Pero elimina por completo el daño tisular. Y cuando documentamos este tipo de ajuste físico en el entorno del cliente, y esto es clave cuando pensamos en cómo se estructura y factura una modificación de protocolo, no estamos simplemente llenando formularios burocráticos. Estamos alterando la arquitectura física que sostiene la contingencia automática. A ver, permíteme cuestionar la lógica aquí un momento, basándome en los mismos textos que leímos. Adelante. En los documentos se menciona de manera explícita que los padres de Denali y sus compañeros de clase reaccionan fuertemente cuando ella se muerde las uñas. Sí, ¿lo hacen? Le gritan, le dicen que se detenga de inmediato, se alarman visiblemente al ver la sangre. O sea, cualquier profesional en formación vería a toda esa gente alterada a su alrededor y, casi instintivamente, marcaría la casilla de atención social. Totalmente. ¿Me estás diciendo que la reacción dramática de toda esta audiencia es irrelevante para la función de la conducta? No es irrelevante en lo absoluto. Y ese es precisamente el punto ciego donde los planes de intervención colapsan. ¿Por qué colapsan? Porque las fuentes advierten de forma muy enfática que estos comportamientos a menudo no operan de manera aislada. Los comportamientos mutan y desarrollan múltiples funciones simultáneas.
Espera, ¿cómo muta un comportamiento exactamente? Necesitamos desglosar esto. ¿Cómo pasamos de una simple necesidad física, interna, a una interacción social tan compleja que involucra a toda la familia? Bueno, pensemos en el condicionamiento operante ocurriendo en tiempo real, segundo a segundo. Inicialmente, Denali se muerde las uñas y su sistema nervioso experimenta ese alivio o estimulación sensorial. ¿Ok? El cerebro registra eso. Exacto. El cerebro registra que esa acción específica produce un resultado interno positivo. Ese es el refuerzo automático primario, digamos, el origen. Ajá. Pero simultáneamente, casi cada vez que ella hace esto, sus padres interrumpen lo que están haciendo. Corren hacia ella, le hablan con intensidad emocional, le sostienen las manos. Oh, ya veo hacia dónde vas. El cerebro de Denali, que al final es una máquina de identificar patrones, comienza a emparejar el acto de morderse en las uñas no solo con el alivio interno. Sino con la entrega de un torrente de atención externa súper predecible. Exactamente. Entonces se crea una especie de ciclo de refuerzo doble. Empezó simplemente para sentirse bien físicamente, pero el entorno familiar le enseñó, de manera totalmente accidental, que morderse las uñas es también un botón rojo infalible para controlar la atención de sus padres. Y el resultado de esa mutación es que ahora tienes un mismo comportamiento topográfico sostenido por dos motores completamente distintos. Uno automático y otro socialmente mediado. Así es. Si el plan de tratamiento se limita únicamente a darle los bloques de silicona, abordando solo lo sensorial, pero los padres siguen gritando y prestando atención dramática cada vez que ella se quita la silicona para morderse la uña real, El comportamiento va a persistir con fuerza. sí, va a persistir. Y me imagino que esto funciona exactamente a la inversa también. Totalmente. Si entrenas a los padres para que apliquen extinción de la atención, instruyéndoles a, digamos, ignorar por completo el comportamiento cuando ocurra, pero no le proporcionas los bloques de silicona a Denali, Denali seguirá mordiéndose las uñas y sangrando. porque el refuerzo sensorial sigue intacto. Y ella, pues, no necesita a sus padres en la habitación para obtener esa estimulación en su mandíbula. Retirar la atención social no apaga un fuego que es de naturaleza automática. ¡Wow! Claro. Has dado en el clavo. La extinción social es completamente inútil contra el refuerzo automático primario. Conceptualmente, eso tiene todo el sentido del mundo. Pero pongámonos en los zapatos de quienes están en la clínica evaluando un caso nuevo. A ver. No podemos simplemente asumir que un comportamiento tiene función automática basándonos en conjeturas visuales o en que el niño parece estar, no sé, en su propio mundo. No, jamás deberíamos adivinar. Entonces, ¿cómo probamos esto empíricamente? Las fuentes mencionan el uso del análisis funcional y traen específicamente los casos de Anatoly y Alena. Necesito que desmenucemos esos gráficos para entender cómo se separan los datos reales del simple ruido. Claro, para eso dependemos del análisis funcional, conocido comúnmente como FA por sus siglas en inglés. Es la prueba experimental definitiva para descubrir la función real de una conducta. Ok, el FA. Atención contingente, presentamos demandas académicas aversivas, permitimos el juego libre y observamos cómo fluctúan las tasas del comportamiento problemático. Pero hay una condición específica para lo automático, ¿no? Exacto. Existe una condición específica que es el verdadero filtro de fuego aquí. La condición de aislamiento o la condición alone en inglés. Para que la audiencia lo visualice, en esta condición alone, el cliente está literalmente solo en una habitación de observación clínica. Totalmente solo. No hay terapeutas con él, no hay demandas ni tareas sobre una mesa, no hay juguetes altamente preferidos. Es un entorno seguro, por supuesto, pero completamente vacío de interacción social o distracciones programadas. Y aquí es donde los gráficos de las fuentes que revisamos revelan toda la verdad estructural de las contingencias. Analicemos el contraste entre los datos de Anatoly y los de Alena. A ver, visualicemos un gráfico de líneas clásico del FTA. En el eje horizontal tenemos el progreso de las sesiones a lo largo del tiempo, y en el eje vertical, el porcentaje o la frecuencia del comportamiento objetivo, que suele ser la autolesión en estos casos clínicos graves. Correcto. Empecemos con el gráfico de Anatoly. ¿Qué historia nos cuentan sus líneas de datos cuando lo colocamos en esta condición de estar completamente solo en la habitación? Pues mira, en el gráfico de Anatoly, cuando miras específicamente la trayectoria de la línea que representa la condición solo, los puntos de datos están por las nubes. Por las nubes. Sí, la frecuencia del comportamiento autolesivo se mantiene altísima, rebotando en la parte superior del eje vertical, despegándose muy por encima de las otras condiciones probadas.
Porque, lógicamente, si lo pensamos desde los principios del comportamiento, pues no hay nadie más en esa habitación que pueda entregarle un refuerzo externo. Nadie. La única fuente biológicamente posible de refuerzo está circunscrita dentro de las 4 paredes de esa habitación. Y esa fuente es, pues, el propio cuerpo de Anatoly. Exacto. El comportamiento ocurre a tasas sumamente altas sin requerir la intervención, ni siquiera la mirada de un solo ser humano. ¡Qué impresionante! Esa es la evidencia empírica innegable de una contingencia automática. Ahora, contrasta esa imagen mental dramáticamente con el gráfico de Alena. A ver, ¿qué nos muestran los datos cuando ponemos a Alena en esa misma habitación vacía? La línea de datos para la condición solo de Alena simplemente colapsa. Cae a 0. Cae plana hacia la base del gráfico. Mientras que sus comportamientos problemáticos pueden dispararse hacia arriba en las condiciones donde se le exige hacer una tarea o donde se le retira la atención, en el momento en que está completamente sola en la sala, la conducta problemática prácticamente llega a 0. Claro, el razonamiento es brillante por su misma simplicidad. Si la función demostrada de tu comportamiento es escapar de una tarea difícil de lectura, pero no hay ningún maestro en la habitación dándote tareas, Simplemente no hay nada de qué escapar. exacto. O si te autolesionas estrictamente para que tu madre te abrace, pues no tiene el menor sentido lógico desgastar energía gritando o golpeándote en una habitación que está totalmente vacía. Así es. El comportamiento pierde su propósito funcional. ¿Pierde el motor? Sí, el comportamiento de Alena necesita indispensablemente el oxígeno social para arder y mantenerse vivo. Retiras a las personas y el fuego se apaga de inmediato. Y el comportamiento de Anatoly, en cambio, genera su propio oxígeno interno continuo. Exactamente esa es la diferencia. Pero a ver, permíteme ser el abogado del diablo aquí, porque quiero asegurarme de que cubrimos todos los escenarios posibles para quienes van a tomar el examen. Claro, dímelo. ¿Qué sucede si estoy evaluando un gráfico de análisis funcional y la línea de la conducta está alta en absolutamente todas las condiciones? Es decir, el comportamiento es alto cuando está solo, es alto cuando le damos atención y es alto cuando le presentamos demandas. Esa es una excelente pregunta. Eso significa automáticamente que la conducta tiene todas las funciones posibles. Esa es una pregunta clínica de alto nivel y un área donde muchísimos candidatos al examen se confunden. Fíjate, cuando las tasas de respuesta son uniformemente altas y rebotan de manera indiscriminada a través de todas las condiciones del FA, Incluyendo la de estar solo. exacto, incluyendo de forma crítica la condición de solo, esto sugiere fuertemente que hay una función automática subyacente que opera de manera constante. Independientemente de los estímulos sociales. Sí, independientemente de si hay estímulos sociales presentes o no. En otras palabras, el comportamiento ocurre porque se siente bien, y el hecho de que además reciba atención o escape en las otras condiciones es secundario o incluso incidental. O sea que la base es automática. Sí, aunque, como bien vimos con el caso de Denali, también podría indicar un comportamiento con múltiples funciones fuertemente consolidadas a lo largo de años de refuerzo intermitente. Claro, la mutación que mencionabas. Exacto. Pero la regla general a memorizar para el examen es clara. Si el comportamiento persiste de forma robusta, en condiciones de aislamiento total, hay un componente automático innegable que debe ser tratado. Sabiendo toda esta complejidad, ¿dónde dirías que radica el error más peligroso? Cuando los profesionales se enfrentan al ítem B.6 o a la planificación de un caso real, ¿cuál es ese sesgo cognitivo que hace que seleccionen la intervención incorrecta? El sesgo más común, y el que debemos erradicar por completo hoy, es la falsa suposición de que la presencia física de otras personas equivale automáticamente a una mediación social del comportamiento. Pensar que simplemente porque el comportamiento ocurre en medio de un grupo ruidoso es un comportamiento social. Ese es el error fatal. Volvamos a Denali. Ella se morderá las uñas a solas en su cuarto a las 3 de la mañana y se las morderá con la misma intensidad al mediodía en el medio de una cafetería ruidosa llena de decenas de estudiantes. Ajá. El hecho de que el comportamiento ocurra frecuentemente en público frente a una audiencia no significa en lo absoluto que esa audiencia sea el mecanismo que lo mantiene. Correlación de entorno no implica causalidad de función. Eso es potentísimo. Y llevar esta profunda distinción técnica a la intervención clínica real, pues cambia por completo la arquitectura de lo que hacemos todos los días.
Estamos hablando de dos universos clínicos diametralmente distintos. Es que la arquitectura del tratamiento cambia al 100%. Si identificas empíricamente a través de los datos del FA de Alena que su comportamiento es de naturaleza socialmente mediada, tu foco principal recae profundamente en la reestructuración del ambiente social humano. Capacitar a las personas. Debes capacitar exhaustivamente a los mediadores. Y ahí es donde entra todo el trabajo de entrenamiento a cuidadores. Les enseñamos a los padres, a los maestros, al personal de apoyo, cómo alterar radicalmente sus propias reacciones ante la conducta del cliente. Les enseñamos cuándo y cómo retener de manera segura un refuerzo específico tras un comportamiento problemático, y de manera simultánea cómo entregarlo masiva y rápidamente tras un comportamiento alternativo apropiado. Cómo usar comunicación funcional, por ejemplo. Exacto. El humano adulto en la sala tiene el control absoluto de la válvula de la contingencia. Pero si los datos de Anatoly nos revelan que su contingencia es estrictamente automática, Entrenar a esos cuidadores para que apliquen ignorar planeado no servirá de nada. Porque el niño, francamente, no necesita su aprobación ni su atención para obtener su recompensa sensorial. tal cual, en ese escenario automático, el entorno físico en sí mismo es el que debe ser manipulado clínicamente. El enfoque se desplaza hacia el enriquecimiento ambiental masivo, bloqueos físicos seguros o el uso de sustitutos sensoriales efectivos. Exactamente como vimos con los bloques de silicona para Denali. Así es. Bueno, hagamos un último contraste rápido para que quienes nos escuchan retengan esta división de manera visual y permanente. Me parece bien. Imagina un escenario clásico. Un niño que de pronto empieza a lanzar lápices agresivamente por todo el salón de clases. Función demostrada por los datos, digamos, escape socialmente mediado de las tareas de matemáticas. Ok, lo tengo. El mecanismo es simple. Lanza el lápiz, el maestro se frustra, le dice que es inaceptable y lo saca del salón de clases al pasillo. Refuerzo social entregado. El niño escapó de la hoja de papel y de la exigencia cognitiva, mediado por el maestro. Y la intervención indicada ahí requiere enseñar una respuesta de comunicación funcional. Ajá. Le enseñas al niño a entregar una pequeña tarjeta que dice pido un descanso. Pero la parte que determina el éxito es entrenar al maestro. Cambiar el comportamiento del adulto. Sí, le das instrucciones precisas. Si lanza el lápiz, bajo ninguna circunstancia lo saques del salón. Manténlo enfocado en la tarea y bloquea el escape. Pero si te entrega la tarjeta de descanso de manera adecuada, permítele salir de inmediato. ¡Wow! El maestro se convierte en la herramienta principal de cambio conductual. Exactamente. Ahora contrasta eso radicalmente con el caso del refuerzo automático puro. Si le pones esa misma tarjeta de pido un descanso sobre el escritorio a Denali, no le sirve absolutamente de nada para detener la necesidad sensorial que causa el daño en sus uñas. De nada. Y si le dices a la maestra que mire hacia otro lado y aplique extinción visual, el resultado será el mismo fracaso clínico. ¿Por qué? En el caso de Denali, la llave del refuerzo no la tiene la maestra guardada en su bolsillo. La llave del refuerzo la tiene la propia mandíbula de Denali, conectada de forma directa e inmediata a su sistema nervioso. Impresionante. Por eso la intervención clínica abandona el intento inútil de modificar la respuesta social de la maestra y se concentra vigorosamente en la modificación del ambiente sensorial táctil de la cliente. Son literalmente dos realidades paralelas. Totalmente. Y esto nos lleva al cierre formal de nuestro profundo análisis de hoy. Si tuvieras que destilar toda esta complejidad técnica, los gráficos, los códigos y los casos, en una sola idea inquebrantable que nuestra audiencia debe llevarse, ¿cuál sería? Mira, el núcleo absoluto e irreductible del ítem B.6 de la lista de tareas es la presencia o la ausencia de un intermediario necesario. El intermediario. Sí. Si la consecuencia o el refuerzo tiene que fluir obligatoriamente a través de las acciones de otra persona para llegar al individuo, la contingencia es y siempre será socialmente mediada. Por el contrario, si el comportamiento en sí mismo produce la consecuencia de manera directa, extrayéndola del entorno físico inmediato o generando estimulación desde el propio cuerpo, sin depender de nadie más en el mundo, estamos frente a una contingencia automática. El ser humano como vehículo. Esa debe ser la brújula definitiva para evaluar cualquier caso. Y dominar esta distinción, quiero recalcar esto, no es un mero ejercicio académico o un truco rápido para marcar la respuesta correcta A, B, C o D en el día del examen. Para nada.
Es la frontera real entre un plan de intervención que causa un desgaste inmenso en una familia porque fracasa continuamente y un plan clínico altamente ajustado que transforma la trayectoria de vida de un cliente para siempre. ¡Wow! Quien tiene la capacidad de mirar la complejidad de un gráfico de análisis funcional y ver claramente la matriz invisible de estas contingencias, no solo está pasando un examen de certificación. Claro. Se están convirtiendo en analistas de comportamiento de excelencia clínica global. La precisión técnica y conceptual es verdaderamente lo que separa a un profesional promedio de un verdadero arquitecto del comportamiento humano. Y para reflexionar, quiero dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento clínico bastante provocativo que surge de los abismos de este tema que hoy hemos explorado. A ver. Si entendemos que el refuerzo automático es, por su propia naturaleza biológica, inherentemente reforzante sin nosotros, sin terapeutas, sin intrincados planes de tratamiento, sin la intervención de los padres. Ajá. ¿Cómo competimos éticamente como profesionales contra un refuerzo que el cliente lleva consigo, adherido a su propio cuerpo las 24 horas del día? Uf, tremenda pregunta. ¿Cómo diseñamos y construimos un entorno externo, lleno de contingencias sociales, que logre ser genuinamente más gratificante y estimulante que el mundo interno al que nuestro cliente puede acceder en cualquier fracción de segundo, con solo cerrar los ojos o mover una mano? Es un reto gigantesco. Es un desafío monumental que toca la médula misma de nuestra ciencia aplicada. Y es algo para pensar profundamente en su próxima sesión clínica. Gracias por acompañarnos en este extenso análisis. Nos encontramos en la próxima inmersión profunda.